y no los veo atentos, borro el video. Ya. Hoy día les quería mostrar como varios chinches. Estos chinches son como chinches que de alguna manera van a acelerar mucho tu proceso de modelado para hacer cosas como difíciles, pero en realidad se pueden hacer como muy fáciles. Hoy día les quería mostrar, partiendo por los deformadores no lineales, que estas opciones están dentro del tab Animation, ¿sí? En el tab Animation. Si ustedes van acá, bueno, acá a mí me aparece una flecha, a ustedes les debería aparecer un nodo que se llama Deform. ¿Les aparece o no? ¿Sí? 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 Ok. Y dentro del Deform van a ver un nodo que se llama Non-Linear. ¿Sí? Y si ven el cuadradito... Ah, no. Tranquilen, John Wayne. Deform... Acá, Non-Linear. Y donde hay una flecha va a aparecer el Bend, el Flare, el Sign, el Squat, el Twist y el Wave. ¿Sí? Entonces, eso les quiero mostrar la primera parte de la clase. ¿Sí? Ahora, ojo chiquillos, para que esto funcione, los deformadores no lineales funcionen, tiene que ver un poco lo que venimos hablando desde el robot. ¿Qué significa eso? Los deformadores no lineales son para deformar de alguna manera la geometría, ¿ya? Ahora, esta geometría se puede deformar si es que tiene las subdivisiones necesarias para que se deforme. Por ejemplo, como la bombilla del Yogu Yogu. ¿Ven que la bombilla del Yogu Yogu la pueden doblar porque tiene muchos cortes, muchas subdivisiones? Por eso yo la puedo doblar. Ya. Acá es exactamente lo mismo. Si es que mi geometría no tiene subdivisiones, yo no la voy a poder doblar o modificar. ¿Se entiende? Chicos, hablen o corto el video. Ya. Entonces, miren. Si yo, por ejemplo, dentro de los inputs, yo le agrego una cantidad de subdivisiones, por ejemplo, 5 subdivisiones. Acuérdense que esto puede ser por los inputs o yo lo puedo hacer manualmente con el insert edge loop, ¿no es cierto? Da lo mismo, da exactamente lo mismo. Aquí les di unas subdivisiones. Entonces, mira, al tener subdivisiones, yo le puedo decir deform, non-linear, bend, ¿cierto? Cuando le asigno el bend, ves que en teoría no pasa nada. Pero si yo aprieto el número 4, acuérdense que el 4 es para ver a través de la geometría, van a ver que dentro de la geometría se creó una línea. Esa línea es el bend. Si yo voy al outliner, te vas a dar cuenta que en el outliner se creó un nodo que se llama bend. Ahora, ¿para qué nos sirve el bend? Si yo pincho el bend y voy al atributo editor, vas a ver que acá está el nodo del bend. Obviamente tengo que seleccionarlo para que aparezca el atributo en el atributo editor. Y por lo menos el deformador bend tiene 3 variables. Tiene la variable curvatura, low bound y high bound. ¿Qué es esto? Fíjate. El low bound, ¿sí? Si yo muevo el slider, te vas a dar cuenta que la parte de abajo se hace más larga o más corta. ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Sí? Y obviamente el high bound tiene que ver con la parte de arriba. Entonces, ¿eso qué significa? Que de alguna manera tú puedes elegir, yo quiero que se deforme la parte de abajo o quiero que se deforme la parte de arriba. O también puedes tomar la decisión de, yo quito la parte de abajo, por ejemplo, y el deformador yo lo puedo mover hacia donde yo quiera bajarlo. O sea, este deformador se puede colocar en la posición que tú quieras y más encima puedes modificar, si es que quieres, la parte de arriba más larga o la parte de abajo más larga, ¿ya? Ahora, ¿qué hace el bend? Fíjate, voy a apretar el 5 para ver la superficie y voy a mover el parámetro de curvature. Mira lo que hace. ¿Cachai? El bend lo que hace, si ven la curva ahora,
a partir del low bound y el high bound, te tira unas líneas, que esas líneas tú las puedes curvar hacia donde tú necesites. ¿Cachai? Entonces, obviamente, si tú me decís, pucha, profe, quiero modelar, no sé, pues algo que sea curvo, claro, empezar a modelarlo curvo manualmente es una opción. Es una opción que siempre es la primera opción. Pero como ustedes son más diseñadores y van a ocupar cosas más funcionales, claro, de repente tú lo modeláis recto y lo dobláis. ¿Cachai? O también puede ser que, no sé, pues tú me digáis, quiero doblar solamente la parte de abajo. Entonces, en este caso, le puedo quitar el high bound. Se lo puedo quitar. Puedo subir acá el deformador. Lo puedo subir. Puedo hacer más larga el high bound y doblar esa parte. ¿Cachai? Entonces, el bend tú lo puedes amoldar hacia donde tú necesites, ¿ya? Obviamente, entre más subdivisiones tenga, mayor se va a doblar. Obviamente, entre más subdivisiones tenga, tu modelo va a quedar mucho más pesado. Y obviamente, entre más subdivisiones tenga, el V te va a costar un poco más abrirlo. Entonces, hay que tratar de buscar como un equilibrio entre tener la geometría necesaria para que se doble y la geometría no tan high poly, porque si no después puedes tener otro tipo de problemas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si tú por ejemplo, esta figura, tú la quieres implementar a tu stand o a lo que tú quieras, obviamente tú puedes decir, la voy a tomar y la voy a mover, pero mira lo que pasa. El minuto que yo selecciono la geometría y la muevo, mira lo que pasa. Se empieza a deformar. ¿Por qué? Porque de alguna manera la geometría está vinculada al deformador. Entonces, si yo la geometría la muevo, obviamente trata de buscar el deformador y al no encontrarlo, se empieza a deformar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú tomas la geometría, ¿no es cierto? La deformas desde la forma que tú quieras y desde ahí la duplicas. Entonces apretas Control D y el duplicado lo llevas a tu stand. ¿Cachai? Entonces, ojo con eso. Me dice que la historia la tengo desactivada. Déjame activar la historia. Object. Ya, ahora sí. ¿Se entiende el bend, no? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, ese es el bend. Ven que en el minuto que yo borro el deformador, obviamente la pieza vuelve a su estado original porque como no tiene el deformador, al borrar el deformador, la pieza vuelve a su estado original. ¿Sí? El flare. El flare es muy parecido al bend. Si se dan cuenta, la parte de arriba tiene un círculo y la parte de abajo tiene un círculo. Si vemos en el atributo editor, el flare ¿sí? Tiene un poco más de parámetros. Tiene el low bound y el high bound, igual que ¿cómo se llama esto? Que el bend, ¿sí? Yo puedo hacer más largo, más corto, etcétera, tanto la parte de arriba como la parte de abajo.
Pero el flare lo que hace es expandir la zona, la inicial, y tanto en el eje X y en el eje Y, ¿cachai? Entonces, ahí ustedes pueden mover y jugar con este parámetro para ir deformando, para ir obviamente generar diferentes formas. Y abajo también tiene un parámetro de curvature. Entonces, fíjate, al mover el curvature entre las dos formas, me hace como un cálculo y tiende a comprimir y expander la zona media entre el low bound y el high bound, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, puedes lograr formas súper orgánicas a partir solamente de un deformador. ¿Usted cree que es más sencillo que hacerlo con las dos cosas? No. Yo siempre te voy a aconsejar que lo modeles así. Eso me preguntaste, ¿no? O sea, como por ejemplo, desde los puntos. Es que por eso te digo, onda, yo siempre te voy a aconsejar que uno modela pensando en la forma. Eso es lo correcto. Ahora, obviamente, si hay herramientas que te pueden acelerar el proceso, las puedes ocupar. Por algo te las estoy mostrando, ¿cachai? Pero, nuevamente, para ustedes, en su rubro, claro, ustedes pueden ocupar más rápidamente estas herramientas para lograr esta forma. Pero, por ejemplo, en el mundo de la animación y en el mundo como más orgánico, si yo, claro, tengo un rig o tengo un personaje que yo le quiero asignar estos deformadores, pucha, me sale mucho más cómodo modelarlo así y después a lo mejor buscar otras formas para llegar a eso. Pero como ustedes van a buscar formas más rápidas, ocúpalo, ¿cachai? Sería como para un jefe estático, por ejemplo, si fuese una pieza publicitaria para hacer eso. Es que por eso Yo que suena muy bien, pero nunca lo voy a ayudar. Justamente, a eso voy. Claro, ahora si tú me decís, quiero hacer un yogu yogu y ese yogu yogu quiero que se mueva y tenga ojitos y salte y va a estar rendereado en 8K, te aconsejo que no lo hagamos así. Pero para estas cosas, sí. Sí, sin duda alguna. Sí, entonces, muy cómodo. Obviamente, ustedes se podrán imaginar que todos los parámetros, como son parámetros, también se pueden animar. Obviamente, ¿sí? Entonces, claro, llego a la forma que quiero duplicar esa forma porque son varios stands y lo duplico. Y ese lo aplico, ¿sí? Entonces, obviamente, selecciono el deformador y si lo borro, vuelve a su forma original porque lo está deformando. El otro que hay, el sign, no sé si lo ocupes alguna vez porque es bastante fome, pero ahí está. También tiene low bound y high bound, tiene amplitud, ¿sí? Esto a lo mejor te puede servir para hacer pilares o ¿qué? O cables, sí, puede ser, ¿sí? Tiene wavelength que tú puedes animarlo para hacer de esa forma, también tienes un tipo de offset y tienes un drop-off que es la intensidad básicamente del wavelength, ¿sí? A mí no me gusta mucho este deformador, pero a alguien le puede servir en algún momento, ¿no? El squat, por lo menos nosotros lo ocupamos mucho, porque este squat es como el stress and squat que tienen los personajes. Entonces, esto nosotros se lo aplicamos muchas veces al rig completo, al personaje completo. Este es como cuando vemos la animación del cubito que va saltando. Todas esas cosas se hacen con estas cosas. Entonces, por ejemplo, tienes el factor, ¿no es cierto? Boing, boing, ¿cachai? Entonces, el squat lo ocupamos mucho para hacer varias cosas entretenidas. Entonces tienes low bound y high bound, nuevamente, alto y ancho. Tiene el factor de expand, en qué espacio quieres la deformación. Por ejemplo, si yo bajo el expand o el max pose y subo el factor, se va a empezar a deformar desde esa zona. Tenemos, para que empiece un poco más suave, fíjate en la zona de abajo, que yo al subir el valor no se empieza a deformar completamente desde abajo,
Y obviamente también tenemos un factor superior, que ahí tú le puedes decir desde dónde quieres que se empiece a deformar, ¿sí? Este deformador nosotros lo ocupamos harto, ¿sí? Es bien, bien entretenido y bien cómodo. ¿Estos deformadores también los podemos utilizar para animar objetos? Sí, pues obvio. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer ya en el próximo ejercicio? El twist, este también sirve harto. Sirve harto para hacer cosas como chiquititas. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Porque el twist nuevamente tiene high bound y low bound. Pero mira, tiene un start angle y un end angle. Entonces mira, el start angle, mira lo que hace. Toma la zona donde parte y tú lo puedes doblar todo lo que necesites. Entonces ustedes se podrán imaginar que pueden lograr modelos, puedes modelar una torre o un pilar con full detalle y después todo eso lo dobláis. Entonces te queda realmente bonito. Un churro, perno, una escalera, no sé, lo que queráis. Entonces bien cómodo. Y el otro que hay es el wave, que es muy parecido al sine. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es horizontal y el otro es vertical. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar el objeto, rotarlo, por ejemplo, y si empiezo a jugar con la amplitud, obviamente me puedo empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Es muy parecido al sine, ¿sí? Solo que tiene unas otras opciones más que el sine, ¿sí? Generalmente la amplitud o el wave lo ocupamos para mover ciertos planos, si es que queremos darle un poco la sensación de un poco de agua o de algún tipo de movimiento, ¿sí? Entonces, básicamente, chiquillos, esos son los deformadores. Entonces, ¿cómo lo podrías ocupar tú en tu stand? ¿El disco duro está listo? Ya, pásenmelo por favor. Acá lo pasaron. No sé, pásenmelo. Yo le pasé esa tarjeta. ¿Ya? ¿Alguien va para acá? Ya, aquí. Entonces, obviamente el stand, cuando ustedes lo empiezan a planificar, claro, estos deformadores te van a ayudar a acelerar mucho el proceso. Por ejemplo, no sé, voy a inventar un stand. No sé, vamos a crear acá un cubo. Pero como todo stand, yo no sé cuáles son sus medidas. Y ustedes como diseñadores trabajan mucho con medidas. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar con medidas en Maya? Porque no sé, claro, a lo mejor puedo hacer un stand y se lo puedo vender a una marca, pero la marca me va a decir, ya, está bonito, pero ¿cuánto mide esto? Y tú no hayas tenido idea. Entonces empezamos a trabajar con medidas. ¿Cómo se trabaja con medidas? Ustedes van a Windows, Settings and Preference, y en el Settings van a ver donde aquí decíamos que estuviera 24 FPS, arriba hay un nodo que se llama Linear. Actualmente Maya está en centímetros. Obviamente el centímetro es muy enredado para trabajar para nosotros. Entonces, nosotros preferimos trabajar en metros. Entonces, si pinchas centímetros y lo cambias a metros y le dices Save, te vas a dar cuenta que los cuadraditos de Maya ahora son un poquito más grandes. Pero si yo me alejo, Maya sigue siendo el mismo. ¿Ya? Solo que los cuadraditos son más grandes nomás. Entonces, si yo agrando esto, tú podrás decir, claro, ahora estoy trabajando en metros. Pero ¿cómo sé yo cuánto es un metro? Para eso, tú te puedes ir a la vista front o side, o top, la que tú queráis. Y acá vas a hacer lo siguiente. Vas a ir a Create, Measure Tools, Distance Tools. ¿Sí? Si tú pinchas acá, vas a ver que tu mouse aparece en una flecha donde tú puedes darle clic, clic, y al dar 2 clics me crea una winch. Y esa wincha me está diciendo cuántos metros hay. Entonces, si yo puedo tomar esa wincha y yo la empiezo a mover. ¿O está raro mi malla hoy día? Ah, no, ahí está. Si yo muevo la wincha, claro, me está mostrando cuántos metros van. Por ejemplo, ahí tengo 1,7 m, 1,8 m, 2 metros. ¿Sí?
Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que si te pones a pensar, si yo junto la wincha, un cuadradito es casi igual a 1 metro. Gracias, mi niña. Entonces, también es una idea de medida visual. Un cuadradito es igual a 1 metro. Pero si no quieres estar contando cuadraditos y tu cliente te dice, ¿sabes qué? El stand mide 3 metros, tírate la wincha y vas viendo y ahí vas midiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el consejo que les doy? Para este segundo transversal, obviamente yo les voy a pedir a esta escala, porque en algún minuto se puede implementar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes modelan a escala, como yo lo voy a empezar a hacer ahora, y después cuando queramos renderear, podemos transformar malla, como está en metros, lo bajas a centímetros y lo achicamos todo. Ahora les voy a mostrar ese proceso. Entonces, imaginemos el stand tiene, no sé, 5 metros de ancho. Entonces, obviamente yo puedo empezar a, claro, le digo, esto tiene 5 metros de ancho y de alto, no sé, va a tener 6. Entonces le digo Create, Measure Tools, Distance Tool. Y yo puedo crear todos los Measure Tools que necesites. ¿Sí? Entonces dijimos que tenía, no sé, 5 metros de alto. Ahí. ¿Sí? Ahí. Entonces, ahí si se dan cuenta, tengo un objeto del ancho que yo quiero y del alto que yo quiero. ¿Sí? Ahora, si quieres borrar un Measure Tools, simplemente seleccionas los locators, que son estas flechitas, y los borras. Ningún problema. Es que piensa que Maya no es un software de arquitectura. Entonces, si tú quieres trabajar con medidas completamente exactas, ya va en tu precisión de colocar el Measure Tool donde tiene que ir. Po. Claro. Entonces, nada, pues, empecemos. Vamos a crear un suelo, ¿no es cierto? Vamos a poner un pilar, ponte tú. Un pilar ahí. Ya, ahí. Vamos a poner otra acá, vamos a poner otra acá, vamos a poner otra acá. Ya, ahí, bla. Y ese bla, encima va a tener un techo súper artístico. Entonces, vamos a agrandar acá, vamos a achicar ahí. Y no sé, pues le voy a agregar unas subdivisiones, ¿no es cierto? En mis input. What? Vamos a crearlo, ¿no? Create polygons cube. Es decir, vamos a hacer input. ¿Qué no me aparecen los inputs? No. Ya, si no me aparecen, no se preocupen. Lo vamos a hacer manual. Entonces vamos acá, ahí, le digo, vamos a insertar. Quiero insertarle unos cortes, por ejemplo, acá, quiero otro acá, quiero otro acá. Porque más o menos en esa zona los que quiero doblar, así como si fuera una, no sé, una flecha o, no sé, un stand para bla. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí yo le agregué 3 cortes y me gustaría doblar esto. Entonces, por ejemplo, le puedo decir deform, nonlinear, bend. Pero obviamente ustedes dicen, pero profe, el bend se crea de forma vertical. No importa, selecciona el bend y lo colocas de forma horizontal. ¿Cachai? Y si quieres que rote perfectamente 80 grados, o sea 90 grados, seleccionas el bend y le dices que rote 90 grados. ¿Sí? Entonces ahí yo sé que está en 90 grados perfectamente. Pincho el atributo editor, le digo bend y le digo curvature y se dobla, ¿ven? Entonces quiero que se doble ahí. ¿Sí? Si muevo esto se puede deformar, entonces selecciono la pieza, le digo control D y la tiro hacia el lado. Y esta la borro porque ya no me sirve. ¿Cachai? Entonces ahí hice la forma, quiero colocar eso acá. Y eso lo voy a duplicar y lo quiero escalar hacia el otro lado. ¿En qué eje estoy? Estoy en el eje X.
Entonces le decir escala en X, valores negativos, y ahí se fue para el otro lado, ¿no es cierto? Ya se hizo para allá. Esto lo vamos a poner, esto lo vamos a hacer un poco más, no sé, pues más estratosférico. Vamos a pegarle unos cortes, no sé, le voy a pegar uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, ¿ya? Le vamos a pegar uno ahí, le vamos a pegar uno acá. Y a este le vamos a asignar, no sé, un twist. Ahí. ¿No es cierto? Un poquito. Entonces lo duplico, lo tiro hacia el lado y obviamente este lo podemos borrar. Y eso lo vamos a borrar porque quedó muy feo. Entonces esto lo vamos a tirar ahí y eso lo vamos a tirar acá. ¿Se entiende, no? Entonces, claro, pues ahora puedo empezar a modelar con todos los detalles que yo necesite y obviamente jugar con mi imaginación. O sea que usted, al duplicar el que tiene el deformador, Ujú. el duplicado sale sin deformador, ¿cierto? Claro, sale deformado, Pero sin el... pero sin el deformador. ¿Por qué? Porque si tú mueves la pieza, tiene el deformador anclado, que yo todavía no te he enseñado cómo vincular animadamente esas cosas, porque vamos de a poquito. Para no como cagarlo de alguna manera. Es para que no te calentís la cabeza todavía, porque no vale la pena calentarte la cabeza todavía. Después cuando veamos otros procesos te vas a dar cuenta, ¿sí? Entonces si te das cuenta, en muy pocos segundos puedo tener algo como súper estratosférico y bacán, ¿cachai? Ya, detalles. Claro, para el robot, ustedes texturizaron el robot, pero igual como que lograron un look como de PlayStation 1, ¿no? Así como planos texturizados, pues como eso. Tratemos de pasar a PlayStation 2 ahora. ¿Cómo pasamos a PlayStation 2? Voy a guardar esto por si explota. Escritorio, clase. ¿A qué podemos llamar PlayStation 2? Que en realidad así fue como un poco la evolución. Por ejemplo, imagínate, no sé, esa cajita donde va a estar la promotora, ponte tú, me gustaría que fuera de madera. ¿Ya? Entonces, obviamente, yo lo primero que me tengo que preguntar es, ¿todas las caras se van a ver? Estoy detectando que esa cara nunca se va a ver. Entonces la borro. ¿No es cierto? Porque ustedes saben que entre más caras borro, obviamente el V va a ser mucho más fácil hacerlo. ¿No es cierto? Ok. Entonces le voy a asignar una cara. O sea, le voy a asignar la madera. Ustedes en el robot empezaron a renderar con Arnold. Y ustedes hasta ahora conocen los materiales que se llaman los Lambert, los Blink y los Funk, ¿no es cierto? Que son como los materiales básicos de Maya. ¿Les pasó en algún punto que cuando sacaron el render o cuando estaban iluminando, en el render en Maya se veía como súper claro, pero en su render final se veía un poquito más oscuro? ¿Les pasó a alguno de ustedes o no? ¿No? Ya. Si a alguno les pasó, les voy a explicar por qué. Porque si yo voy al Hypershape, ¿no es cierto? Windows, Render Editors, Hypershape. Si vemos acá, bueno, a mí se va a ver súper chiquitito, pero se alcanza a ver. Si yo pincho Maya, vas a dar cuenta que, claro, aquí empieza el Blink y los materiales que ustedes conocen. Pero si yo bajo, van a ver un nodo que se llama Arnold. ¿Por qué? Porque si tú iluminas con Arnold, la gracia es que los shaders que tú le apliques sean de Arnold. Porque los shaders de Arnold reaccionan mejor a la luz de Arnold. ¿Se entiende? Porque es de su familia, por decirlo de alguna manera. Claro, por decirlo de alguna manera. Es como si tú tuvieras todo Mac y algo PC. Como que no te va a andar tan bien. En cambio, si tenés todo Mac, te va a andar increíble. Si tú tenés todo PC, te va a andar increíble. ¿Cachai? Es como esa onda.
Entonces, ahora les quiero mostrar un shader de Arnold, para que lo vayan conociendo. Entonces, ¿cómo se lo aplicamos? Clic derecho, asignar nuevo material, y ven aquí, si pincho Maya, ahí están los básicos de Maya. Pero si pinchas Arnold, ahí están los básicos de Arnold, ¿sí? Entonces, el que les voy a mostrar ahora se llama IA Standard, ¿sí? Que es un shader que es realmente maravilloso, ¿ya? Para mostrárselo voy a crear una pelotita porque se ve más bonita, solamente por eso. La vamos a colocar acá arriba, encima de la mesa. Ya, ahí. Entonces clic derecho, asignar nuevo material. Arnold, shader, ¿no es cierto? IA Standard. El IA Standard, ¿se acuerdan que el Lambert es un shader que es como bastante opaco? Es como para hacer madera, como superficies opacas. El Blink es un material como bastante reflectante, se ve como metal, como brilloso, etc. Y el Funk se parece mucho como a los plásticos, ¿sí? Entonces el Blink se ve como un poco metálico, el Funk un poco plástico y el Lambert un poco opaco. ¿Qué es lo rico de Arnold? Arnold lo que hace es mezclar todos los shaders en un solo shader. ¿Se entiende eso, no? ¿No? Ya. En los shaders de Maya era básicamente, si yo tengo un objeto y ese objeto quiero que se vea de metal, le asignaba un blink, ¿no es cierto? Si yo quería que se viera de plástico, le asignaba un fondo, ¿sí? Y si quería que se viera opaco, le asignaba un Lambert. ¿Ya? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que hace Arnold? Dice, con un solo material, se lo asigno a ese objeto y ahí, con ese material, le puedo decir yo desde aquí cómo quiero que se vea. ¿Se entiende? Eso es el IA Standard Shader. Es un shader que tiene tantas opciones que tú, con un solo shader, le puedes decir que un objeto se vea de metal y otro de plástico, sin necesidad de cambiar el shader. ¿Se entiende eso? Como que mezcla todo. Entonces, por un lado, para ustedes va a ser mucho más fácil, porque tú le asignáis el material y después tú lo reguláis para que sea de metal, de plástico, de lo que tú quieras. No es como que tenéis que estar cambiando de shaders, ¿cachai? No, y podía hacer cosas súper, súper interesantes. Entonces, vayamos viendo. Son un poquito más de opciones, tampoco son tantas. El primer nodo se llama Diffuse, que también lo venimos hablando de la clase pasada, desde iluminación. Y si te das cuenta, en color, si yo pincho el color del Diffuse, obviamente yo le puedo dar el color al objeto, ¿sí? Y si es que le quiero dar una textura, pincho acá al lado y selecciono el File. Exactamente igual que el Lambert y el Funk, son en ese aspecto iguales. ¿Sí? Vamos a quitarle Reconnection. También tenemos, abajo tenemos la cantidad de wave. Y esto ya, chiquillos, se tiene que empezar como ustedes a profundizar. ¿A qué voy con eso? Tú a un cliente, entre mayor grado de detalle le entregas tu producto, es mejor, porque ahí tú le puedes decir, así quiero que se vea. Entonces, por ejemplo, el wave, si te das cuenta, su valor original es 0.7. Porque si yo lo empiezo a bajar o lo empiezo a subir, yo puedo empezar a incrementar o disminuir el valor de diffuse del objeto. Que es, acuérdense que el diffuse es como la luz recorre el objeto, una especie de sombreado, como la luz se expande alrededor del objeto. Y el roundness también tiene que ver con, fíjate cómo el shader acá, la previsualización empieza a cambiar. Si yo empiezo a bajar el roundness, te vas a dar cuenta que el diffuse queda un poco más plano. Si yo empiezo a aumentar el roundness, casi no hay diffuse. Se empieza a ver como un diffuse mucho más plano, no tan concentrado. Y el backlighting es como la luz llega y recorre el objeto desde su parte trasera.
Entonces, si te das cuenta, tú con esos 4 parámetros puedes regular ¿cómo se dice? Como personalizado el diffuse que tú quieres que se vea. Ahora, ¿cómo son los parámetros? No lo sé, porque no sé cómo quieres que se vea. Si tú me dices, quiero que se vea de esta manera, hay que empezar a regular esos parámetros. Pero si tú no me dices cómo quieres que se vea, yo no te puedo ayudar. ¿Se entiende, no? Es muy difícil decirte los parámetros. Vamos a poner ahí un poquito. El especular. ¿Qué es el especular? Recordad que el especular es como la luz rebota en el objeto. Entonces, si te das cuenta, el width, que es como la presencia de este especular, actualmente es 0. Por ende, ese material no refleja. Si yo subo el width, fíjate, vas a ver que empieza a aparecer un puntito. ¿No es cierto? ¿Ven? ¿Pueden hablar o corto el video? ¿Están mirando, no? Sí. Ya, pues opinen entonces. Fíjense. El width es la cantidad de especular, ¿sí? Ahora, chicos, no significa que si yo aumento 100% el width, va a quedar como un vidrio. No va por ahí. Entonces, vayamos viendo cómo va quedando. Voy a ir guardando y vamos a aplicar una luz para que veamos qué tal. Vamos a aplicarle, acuérdense que estoy bajo el nodo de Arnold. Entonces, Light, Area Light. Entonces acá, por ejemplo, le vamos a poner una luz. Acuérdense que estoy en metros. Entonces, fíjate la luz que chiquitita es comparado con el espacio. Es muy chiquitita. Por eso yo les dije, vamos a modelar en metros y después a la hora de iluminar, achicamos. Pero ahora solamente para mostrarles, ¿ya? Entonces, miren. Y le vamos a subir la intensidad para que la vean. Entonces, actualmente mi render se vería así. O sea, la pelotita en este caso. Mira, si te das cuenta, nos sale mayor grado de información porque, como estoy en metros, la luz, aunque aumente 50 unidades, todavía no impacta en el objeto. Tengo que subirle más la cantidad. 150. Vamos a ver. Todavía se ve un poquito ahora. No se ve nada. Por eso digo. Mira, si aprieto el 7, recién está impactando un poco. 350. Mira. ¿Cachai o no? Mira, ahí... Mira, recién se ve algo. Entonces, chiquillos, por eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a poner un ¿cómo se llama este? El Skydome. Para que lo vean. Mira. El Skydome ya queda chico. Y mire, si me alejo, ya no empiezo a ver. Ahí les voy a enseñar cómo arreglar eso. Es que está demasiado grande esto. Ya, bueno, ahí se ve. Entonces, claro, actualmente la pelotita, nada, pues está igual que siempre, ¿no es cierto? Porque yo lo único que he regulado hasta ahora es el diffuse, nada más. Acuérdense que para comparación, ustedes pueden ir apretando ese botón, para ir guardando los renders, para ir comparando cómo va quedando el anterior y el de ahora. Entonces, ahora yo voy a seleccionar la pelota, voy a los atributos y en especular voy a subir el weight. ¿Sí? Entonces, mira, así se veía antes. Mira cómo se ve ahora. ¿Ven que aparecieron los brillos? Porque yo le subí el especular. ¿Sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Recordar, esa es la intensidad del brillo. El roundness tiene que ver con qué tan amplio es el brillo.
puedo pasar de un brillo concentrado, al decirlo el rounding en 0, a un brillo sumamente difuso. Mira la diferencia. Si yo bajo el roundness y saco el render, así estaba en un roundness más o menos medio. Le bajé el roundness. Oye, como dato, cada vez que aprieto render, se me renderea toda la imagen. ¡Qué lata! Porque yo estoy trabajando solamente en la pelota. Yo podría hacer esto. Clic, arrastro para marcar un cuadrado y aprieto, en vez de apretar S, que es el render frame, pincho el de al lado, que es el render region, que es para renderear solamente el cuadradito que seleccioné. Fíjate. ¿Cachai? Entonces, el roundness, al bajárselo, queda un reflejo mucho más específico y al aumentárselo, queda un reflejo mucho más difuso. ¿Cachai? Entonces, podéis pasar de metal o de aluminio a plástico. ¿Cachai? Pero nuevamente, tenéis que ir moviendo para lograr como quieres que se vea. El anisotropy tiene que ver con un poco con qué tan, cómo es el tipo de difuminado ahora. Porque puede ser de una forma vertical, si ven la previsualización, el specular se pone vertical, o si tú quieres algo más horizontal. No sé, pues imagínate el plástico que tú querías, no sé, pues tiene una línea horizontal. No sé. O el material que queréis darle, no sé, no tengo idea. Y obviamente la rotación tiene que ver con la rotación de este especular hacia donde lo quieres ver. Si lo quieres ver es invertido o etc. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, si te das cuenta, yo puedo pasar de un material opaco a un material reflectante simplemente moviendo el valor de especular. También tenemos valor de reflexión, ¿sí? Que yo puedo empezar a aumentar el nivel de reflexión del material. Y también tenemos el nivel de refracción. ¿Saben la diferencia? ¿Cuál es la refracción y reflexión? ¿No? Ya. Para eso tenemos que ir a Google y poner acá. Vamos a poner el IOR, Index of Refraction. La reflexión, ¿se acuerdan en física cuando el profe les decía la luz llega y rebota? O la luz llega y traspasa el objeto. Ya. La reflexión es como la luz llega y rebota. La refracción es como la luz llega y traspasa el objeto. Como lo que mostraba la clase pasada en el SCAR. No, ese es el subsurface scattering. Es otra cosa. Aquí es como la luz llega al objeto, traspasa el objeto y como la luz se expande desde el objeto. Esa es la refracción. Entonces, para eso tenemos que ir a Google y ustedes van a colocar después IOR, que es IOR, Index of Refraction, índice de refracción. Table, porque hoy hay una tabla. Yo les recomiendo esta tabla. Esta tabla es bien completa. Guardar como. La vamos a guardar. En el escritorio, guarda. Esta tabla les va a salvar la vida porque es hermosa. Si yo me acerco, van a ver algunos nombres que les parecen conocidos. Por ejemplo, ice, hielo, iron. ¿Qué es iron? ¿Qué es nitrógeno, perla, plástico, silicona, metal? Aquí están todos los... A ver, chicos, estos nombres, los números que están al lado es su índice de refracción. Esos valores es básicamente sus valores físicos de cómo la luz llega, se comporta dentro del objeto y sale la luz. Ese comportamiento de su masa interna se llama Index of Refraction. ¿Sí? Entonces, obviamente ustedes se podrán imaginar que esos valores yo los puedo sacar en tablas y aplicárselo a malla.
Esa es la gracia. Entonces, por ejemplo, no sé, podríamos asignar un glass, un vidrio. Claro, glass. Ahí está, glass. El índice of refraction del glass es 1.51714. ¿Ya? Podemos asignarle los tres primeros valores. 1.517. Acuérdense. Entonces, si yo voy acá, me pregunta, ¿cuál es el IOR? Index of refraction. 1.517. Ya. Y obviamente el width es la cantidad de valor de ese parámetro. Entonces, por ejemplo, yo se lo puedo empezar a incrementar. Fíjate cómo empieza a cambiar el shader. ¿Cómo quiere que empiece la dispersión? Vamos a subírselo un poquito. Y el roundness, que tiene que ver como el grado de definición, entre comillas, de este tipo de refracción. ¿Sí? Entonces yo se lo puedo aumentar o disminuir. Pero veamos qué información nos entrega hasta ahora. Veamos. Sí. No, porque ahí no le estás cambiando el color al material, le estás cambiando el color a la refracción. Sí. Bueno, ya apreté render frame, podría haber apretado render region. ¿Cachai? Entonces puedo pasar para hacer vidrio, metales, dependiendo de lo que tú quieras. Y obviamente a ese material o a ese objeto yo le puedo bajar la transparencia, le puedo transmitir que transmita algún color, que bajar la opacidad del... Fíjate, le puedo bajar la opacity al ¿cómo se llama esto? A la refracción. Bajémosela un poquito para que vean cómo queda. Entonces ahora puedo seleccionar el render region y le digo renderea solamente eso. ¿Cachai? Que ahí bajo un poco la transparencia de la refracción y al subírsela obviamente se incrementa. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces ahí pueden lograr efectos súper entretenidos. Y este también quería profundizar antes que vayamos a break, que es el boom mapping. Bueno, en realidad estos dos, pero partamos por el boom mapping. Tú cuando le asignáis una textura a algo, cuando les decía se ve de Play 1, es que se ve de Play 1 porque es básicamente un plano con una textura. ¿Cachai? Entonces, fome. Obviamente si yo quisiera que fuera de madera, me gustaría ver los detalles de la madera. ¿No es cierto? Entonces, opción 1 es modelar los detalles de toda la madera, del hoyito, la asti. Bacán, ¿cachai? Pero nuevamente, a lo mejor no hay que tener tiempo para hacerlo. Entonces vamos a conocer una técnica. Lo voy a hacer en la caja, ¿ya? Lo voy a hacer aquí en la cajita. Entonces, le digo, clic derecho, asignar nuevo material, shader, y estándar, subo, color, ¿no es cierto? File, cuadradito, seleccionamos textura madera, ¿no es cierto? Yo lo tengo en el escritorio. Ahí está, textura madera, le digo open. Y si se dan cuenta, ahí está la madera, ¿no es cierto? ¿Sí? No está con la V creado. Ahora se los voy a crear para ordenarlo un poquito más. Entonces selecciono File, ¿no es cierto? Selecciono Face. Ahí sí. Face. Estoy bajo el nodo de Animation, entonces vamos a Modeling. Ahí sí. Entonces le digo V. Planar Mapping, cuadradito, esto está hacia arriba, le digo I, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? Ustedes ya saben esto. Este está del lado, X, este está de frente, Z, ¿no es cierto? Este está de lado, X, no, este está de frente, X, y ese está de espalda, X. ¿Sí? Ustedes ya saben abrir la V, saben pegarlos, saben hacer todo. Pero si no tenéis tiempo, tenéis esta opción también. Yo siempre te voy a enseñar todo lo más completo y después vas a aplicar nada. Pero por último lo conoces. Ya. Entonces, si yo me acerco, claro, y saco el render, ahí está.
Disculpen, pero como estoy con el data, la resolución se me achica caleta. ¿Ven? Una caja texturizada. Fome y fea. ¿No es cierto? Yo quiero ver los detalles, quiero ver toda la chimuchimu. Y para eso vamos a conocer dos técnicas. Si bajamos, bueno, ahí obviamente le dimos la textura en color. Si bajamos, vas a llegar donde dice Boom Mapping. ¿Qué es el Boom Mapping? Si pinchamos acá y pinchamos en File, vas a ver que el Bump tiene dos opciones. Tiene el Bump y tiene Tangent Space Normal. ¿Cuál es la diferencia? El Bump nos dice cómo a partir de una textura, en información de blanco y negro, el Bump es que a partir de una textura en blanco y negro le vas a decir que el valor negativo y el valor, o sea, el valor de 0 y el valor de 1, que es igual a 0 es igual a negro y 1 es igual a blanco. ¿Sí? ¿Cómo tú le dices a la textura que el valor negativo, o valor 0 o valor negro, esos se hundan y a partir del blanco, valor 1, se salgan, se suban? Entonces yo le voy a decir que la textura, si tiene algo negro en la textura, eso se hunda en el render. Y si tiene algo blanco en la textura, eso salga. ¿Cachai? Y si tiene escala de grises, se va a ir moviendo según la escala de grises. ¿Cuál es el problema de esto? Esto no es geométrico, es una ilusión. ¿Ya? Se lo voy a mostrar. Pero recuerden, no es geométrico, es una ilusión. Es una ilusión. Claro. Mira, Bump. Le digo File, presiono el cuadradito y, si se dan cuenta, ahí está mi textura. ¿No es cierto? La misma que le apliqué al material. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo voy y le asigno la misma textura, Maya no va a saber qué es blanco y qué es negro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir a Photoshop o cualquier software donde trabajes en imágenes. ¿Sí? Le pones Open. Seleccionas la textura. Abrir. Y a esta textura le vas a asignar un filtro o básicamente claro, y le pones Black and White. ¿Sí? Ese Black and White, usted a lo mejor si lo buscan en internet, hay algunas personas que al aplicarle el blanco y negro, además le asignan un nodo de niveles. ¿Viste que los niveles puede decir que sea más negro y más blanco? Ya, mucha gente piensa que al ponerle más negro o más blanco significa ser más hundido y más salido. No va a pasar eso. Entonces esto lo guardo, textura, ¿no es cierto? Como JPG, pero esta textura no se va a llamar textura, se va a llamar textura, wood, de madera, y le vamos a poner bump, ¿sí? Para saber visualmente cuáles son las texturas y cuáles son los bump. Guardar. Ok. Entonces ahora vuelvo acá a Maya, le digo Material Attribute, ahí sí, de Bump, selecciono la textura, que es textura Good Bump, Open, y fíjate, en mi previsualización ya me está entregando algún grado de información, que ustedes también, si pinchan acá, donde dice Bump, también tienes un slider de la profundidad del bump. Entonces tú puedes ir potenciándolo o ir bajándolo. O lo puedes invertir. ¿Ves? ¿Sí? Sí. Saquemos el render. Me voy a acercar y le vamos a subir un poquito la calidad porque estaba bien ordinario. Un 5. Ahí. Saquemos el render.
Obviamente tu render se va a incrementar más, porque obviamente va a empezar a calcular mayor grado de información. Entonces, si te das cuenta, ya la superficie no se ve plana, se empieza a ver los relieves de la madera. ¿Cachai? Ahora, ¿es maravilloso? No, no es maravilloso. ¿Te ayuda en algo? Sí. ¿Por qué te digo que no es maravilloso? Porque si yo le coloco una luz, por ejemplo un area light o una point light, cualquier tipo de luz, y esa luz llega a la madera y la geometría lo va a leer como si fuera plana. No esperéis que el volumen te proyecte una sombra. Olvídalo. Porque es, vuelvo a repetir, es una ilusión, no es geométrico. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Esos son los bump. Y la otra opción que existe, que yo se las recomiendo más, son las normals. ¿Cuáles son las normals? Esta es el bump, blanco y negro. Estas son las normals, RGB. ¿Sí? Este tipo de textura, hay unos plugins para Photoshop, que son de NVIDIA, que te sacan las normal maps. Yo lo que les recomiendo es este programa, que lo tengo acá abajo, que se llama Crazy Bump. ¿Sí? Está para PC, está para Mac, está para todas las plataformas. Lo pueden encontrar gratis en muchos lados, porque yo tengo la versión beta y funciona súper bien. Si lo abro ahora no se los voy a poder mostrar porque por la resolución es muy grande. Entonces lo que hice fue sacarle una foto al programa. Ahí le saqué una foto para que lo vean. Ese es el programa, es muy simple. Tú le pones Open, pinchas acá, seleccionas la textura y automáticamente, ¿qué es lo que te saca? Las normales, el displacement, la oclusión, el specular y el diffuse. Es un programa para sacar texturas, ¿ya? Y tú cuando abres el programa te sale una pelota, como rotando, y te va mostrando, dando una previsualización de cómo esa textura se puede ver aplicada, ¿ya? Es solamente eso. Entonces, tú eliges normal, le pones save y guardas la normal. Tan simple como eso. ¿Sí? Y al guardar, te guarda ese tipo de textura. Por ejemplo, PlayStation 4 hasta el día de hoy ocupa solamente normales. Porque las normales para nosotros son mucho más livianas y se ven mucho más elegantes. En cambio, los boom mapping son un poco más toscos. Ahora, ¿se puede mezclar un bump con un normal? No, no se puede mezclar. ¿Por qué? Porque hay un tercer mapa de desplazamiento, que lo vamos a ver más adelante, que se llama, acuérdense que el bump es RGB, las normals son por RGB, y está esta otra forma de desplazamiento, y hay un tercero que se llama displacement map. ¿Qué hace el displacement map? El displacement map trabaja igual que el bump, pero ¿cuál es la diferencia? Tú cuando le asignas displacement, la textura de blanco y negro, cada vez que tú aprietas el botón render, la textura empieza a modelar geométricamente al objeto 3D. Lo empieza a modelar. Onda tú le decís, no sé, como que hay un soldado con un tajo acá en la armadura, ¿sí? Porque le pegó un hachazo, olvídate de modelar eso, va a estar toda una vida haciéndolo. Entonces tú le asignas la textura de blanco y negro, entonces tú cuando apretas el botón render, en el render, entonces empieza a hundir. Y se queda con unos detalles así, pero ya increíble. Entonces, ¿cuál es la gracia? Tú con el displacement lo puedes mezclar con el bump, o el displacement sí lo puedes mezclar con el bump. Pero estos dos no se pueden mezclar. Porque como estos dos son ilusiones, no se pueden. El render de este es mucho más lento, así, mucho más lento, pero el nivel de detalle es increíble. Pero nuevamente, para un stand, no creo que ocupe. No se justifica. Una consulta técnica de por si rayas la tarjeta de video y la llave de señal igual directas. Tú se lo puedes asignar o te lo reconoce automático. Sí. Eso pues chiquillos. ¿Se entiende? ¿Sí?